¿Qué hubo? Bueno, hemos tenido un poquito de dificultades para conectarnos, pero aquí estamos. John me ha dicho que también ha tenido dificultades porque por allá en Mendo, aquí no está lloviendo, pero también ha habido hace rato un apagón y bueno, la señal está un poco inestable, pero esperamos poder tener hoy nuestro primer encuentro con Biblia en mano. Esperamos que John se pueda conectar, ¿cierto? Sebas, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Recuerden que hoy es un encuentro con Biblia en mano. Con Biblia en mano. Por si acaso aquí tengo la mía. Gracias, Evas. Aldeir. ¿Qué huele? ANTHZHEN. ¿Qué huele? Saludos entonces a toda la gente de Nicaragua. José que está por allí conectado. Seguimos esperando por John. No. No sabemos todavía si se ha podido conectar o no. Anderson. Bueno, por allí dice AN piso TH piso ZHEN. Cooperator Veritatis. Saludos, hermano. Fuimos compañeros del seminario. Compañeros del seminario. Desde Colombia un abrazo. Ahora no sé quién eres. Nunca tuve un compañero de seminario que se llamase, que tuviese por nombre Cooperato Veritatis. Pero bueno, nada, saludos. Bueno, John todavía no se ha podido conectar. A ver, levanta la manito los que vinieron hoy a esta conversación con Biblia en mano. Jonathan Núñez. No sé. Bueno, me imagino que en mi curso no, pero fuimos contemporáneos en el seminario, ¿no? Muy bien. Por ahí la gente. JLS trae Biblia. Anderson trae Biblia. Marlin, según voy entendiendo que traen Biblia. Qué bien. Seguimos esperando por John. Bueno, si John no se puede conectar, esperemos que sí. Y ahorita vamos a tener el compartir, ¿ok? Ahorita vamos a tener este compartir. Maleka 282, J. Brito también traen Biblia.
Esperamos un ratito más a ver si John se logra conectar. Parece que está teniendo dificultades con su internet porque está cayendo un palo de agua. Un mensaje alentador a los pacientes con COVID aquí del Hospital Central de San Cristóbal. Ánimo, no pierdan la fe. No pierdan la fe, adelante, se puede salir de esto. El COVID no los va a matar, pero tienen que tener fe y ganas de seguir viviendo y verán cómo van a salir de esta. Yo sé de gente que ha salido victoriosa de esto y han ganado la batalla. Ustedes también pueden, así que pónganse en las pilas, orar muchísimo, confiar, tener muchísima fe y adelante. Sí, Elpa 209, tienen que traer la Biblia, de eso se trata, que podamos tener un compartir desde la palabra de Dios y que ustedes puedan desde allí de donde están también ir leyendo la cita que pues vayamos usando aquí para que ustedes también estén allí pues al pendiente, ¿no? Jesús Mente, Alejandra de Medellín, saludos padre, apenas conociéndote. Genial. Saludos a la gente de Medellín, estuve por allá en el 2014, recién ordenadito de cura. Estuve por allá en la jornada arquidiocesana de la juventud, una experiencia muy bonita y bueno, con ganas de volver y vamos a ir ahora en el 2020, pero bueno, ya todos sabemos que el 2020 nos cambió los planes para otro día. Por ahí ya está John. Ave María. El padre José se conectó. Por ahí está John. ¿Bien o no, mira, John, padre? lo que tengo por aquí. De Benedicto. Excelente. El Papa Benedicto. El mejor hermoso. papa de los últimos tiempos. Mira, aquí tengo. Tremendo. Yo traje la mía. Wow. Es por acá con la mía ya. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, John? ¿Ya pasó el palo de agua? No, si de pronto se interrumpe, es porque está cayendo tremendo aguacero con tormenta y todo. Wow. Aquí hace un rato fue la energía eléctrica y bueno, estábamos a oscuras, pero bueno, llegó justo antesito de que nos conectáramos. Se está tronando demasiado. Si en algún momento se interrumpe, ya saben por qué fue. Vale, vale. Esperemos en Dios que no suceda eso. Amén. Bueno, por ahí está hablando mucha gente desde Colombia, por ahí, mire, desde Bogotá. Excelente. Bien, John. Entonces, no, padre, si queremos decíamos que íbamos a tener un compartir desde la palabra de Dios y motivar a la gente a que se atreva a leer la Biblia, ¿no? Sí, sí. Que era bastante, lo que hablábamos, que era bastante importante. Muchas veces nos llamamos cristianos, nos llamamos católicos, pero en realidad no tenemos bases y no sabemos por qué lo somos. O sea, solo por tradición, porque mi familia es católica, es cristiana, pero de esto, pocón. Somos como que cristianos católicos por ósmosis, nada más. Sí. Creo que es que a veces la salvación va a venir solo por decir soy cristiano o soy católico y así no es. Pues para eso tenemos esto acá también, para reclamar esa herencia que nos trajo Jesús, el conocimiento para enamorarnos más de él también. Entonces la idea era también como que hoy les contemos, también usted que tiene más experiencia, por qué es la importancia de
de leer este libro tan especial, que no es cualquier libro. Así es, no es cualquier libro, es más, ni siquiera es un libro, es una biblioteca y es una biblioteca, yo pudiese decir, divina, porque contiene a Dios, ¿ok? Contiene a Ajá, Dios. Yo recuerdo, y eso lo cuento de manera así también como que de testimonio, pero también para ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo recuerdo en mi sí, formación, en el seminario, un sacerdote nos decía que la Biblia es un sagrario andante, porque la Biblia contiene a Dios y si ella contiene a Dios y yo la puedo llevar a todo lugar, pues entonces estoy llevando a Dios a todo lugar. Y sagrario es el lugar que contiene a lo sagrado y Dios es el sagrado. Entonces si la puedo llevar por todos lados, pues es un sagrario andante que voy llevando conmigo, ¿no? Pero y es también tremendo, sabemos que la y sí, palabra de Dios es viva y eficaz, pero será viva y eficaz no por tenerla simplemente como mucha gente, ¿no? En el rinconcito de la casa, como un adorno, como un amuleto de la buena suerte, como infinidad de cosas que la gente tiene en la Biblia, ¿no? Sino que será viva y eficaz cuando nos atrevemos a abrirla, pero para leerla, para meditar y para encontrar una luz en el camino, ¿no? Allí, y que nos atrevamos a vivir lo que leemos y lo que meditamos. Allí será palabra de Dios viva y eficaz. sí, tremendo. Yo, por ejemplo, hace poquito, cuando ya me empecé a interesar en todo, pues, y a leer hasta el catecismo, que es bastante importante también leerlo, me encontraba que, o sea, ahí fue cuando yo dije, a veces la poca importancia con la que tratamos la Biblia, incluso pues cómo la manejamos y todo. La misma catequesis nos dice que la Biblia no tiene diferencia con el cuerpo de Cristo, es la palabra de Dios. O sea, prácticamente es como si uno andara con el Santísimo en la mano por arriba y por abajo. Entonces muchas veces ponemos la Biblia por Correcto. allá abiertica, muy bonita en el altar, a recoger polvo, y no más, no caemos en cuenta que es que tenemos a la presencia de Dios en la casa y tenemos todo ese conocimiento que Él nos dio, el manual de vida, por decirlo así. Sí, fíjate, tú acabas de decir algo muy bonito llevamos como que el Santísimo a todos lados, ¿no? Fíjate, entramos a una iglesia y el lugar del sagrario siempre tiene una lucecita, el sagrario siempre está iluminado y esa lucecita nos indica que allí el Señor está vivo. Qué bueno que nosotros en casa, si le tenemos un lugar especial, y así debería ser, un lugar especial a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, esa Biblia que tenemos ahí en casa, deberíamos iluminarla porque es la presencia de Dios en nuestro hogar, ¿no? O sea, la presencia visible, sensible a los sentidos que tenemos y que pudiésemos tenerla iluminada, indicando de que allí está el Señor, está vivo y que también me llama a encontrarme con Él. Recuerdo una experiencia, creo que es de Madre Teresa de Calcuta, que la ven orando delante del sagrario, pero ella no dice nada, simplemente mira el sagrario y mira la Biblia, y alguien le pregunta qué está haciendo, y la respuesta de ella es, yo lo miro y él me habla, ¿no? Esta experiencia de Dios, mirar a Jesús en el sagrario, pero oír a Dios a través de la Sagrada Escritura. Pues, por ejemplo, hay una experiencia muy bonita que yo experimenté cuando empecé a ir al Santísimo y empecé como a coger la Biblia también, que hay algo, cuando uno le ora a Dios, ¿cierto? Cuando uno está orando es uno el que le está hablando a Dios, pero cuando uno coge la Biblia y la empieza a leer, y realmente cuando uno empieza a entender que no es un libro, que es Dios el que está hablando, ahí lo dije, es Dios el que está hablando, entonces ya uno tiene que estar atento, y más cuando uno está como en esa disposición de la oración. Por eso dice que es tan importante a veces de orar también con la Biblia en mano, porque uno a veces no cree, Dios mismo le habla a uno, le responde en la Biblia. Yo lo he vivido, yo puedo dar testimonio de eso y le contesta a uno muy concretamente sí y no. pero pero es eso, yo creo que tú empiezas como a coger esa conciencia y esa importancia de lo que es la Biblia. Entonces, no sé, para mí me gustaría que les leyera como ese versito que me dio usted ahora de Hebreos, el de Hebreos 4:12.
Así es, Hebreos 4:2. Vamos a leerlo bueno, lo compartimos. Quien quiera Ajá, buscarlo allí en su Biblia, búsquelo. Hebreos capítulo 4, versículo 4, 12. 2. Para quien no sabe, el libro, la carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento. El capítulo es el número grande y los versículos son los números pequeñitos. Entonces, allí dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra del Señor, de Dios. Del Señor. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Tremendo. Es bastante profunda. Por acá pregunta alguien que si la interpretación de la palabra se logra con el tiempo. Sí, yo creo que es como con el tiempo, ¿no? Aunque hay personas que tienen su unción, pero yo creo que todo es como una relación. O sea, por eso es importante leer la Biblia, porque si uno va a hablar de Jesús, va a hablar de la iglesia, debe conocer cuáles son las bases, cuáles son las enseñanzas de Jesús. O sea, es como cuando tienes una novia o un novio y te enamoras de esa persona, tú quieres saber dónde vive, quiénes son los papás, qué hacen, qué trabaja, qué piensa. Y aquí tenemos todo eso, acá está la dirección, dónde vive, dónde trabaja, qué piensa, qué habla, qué dice. Y si lo queremos amar más, pues la invitación es, vea. Y como dijo Claro, es que el padre en el fíjate, verso, sí, sí, no, fíjate, es lo mismo que este versículo que estamos usando el día de hoy, ¿no? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y tiene poder, es viva y eficaz, ¿no? Y luego nos pone la comparación con una espada de doble filo. Es decir, que va a herir por cualquier lado. O sea, la palabra de Dios, por donde la recibamos, va a hacer algo en nuestra vida. Siempre va a hacer algo. Que quizás cuando empezamos a leerla, pues nos cuesta un poquito, pero a medida que vamos haciendo camino, le vamos como que agarrando el gustico, ¿no? Eh, eh, y nos quedamos allí. Es como cuando nos sirven un helado y pues al principio de repente tiene, no sé, un sirope un poquito amargo, pero si seguimos, luego llegamos a eso que nos empalaga y que nos deja allí y que vamos como que poquito a poco y no tener queremos el que el gusto. postre, que el helado se acabe, ¿no? Queremos seguirlo Es disfrutando como, por otro porque está tan bueno que no queremos que se acabe. Así creo que va pasando también con la palabra de Dios. Nos va endulzando poco a poco. Leemos, quizás a la primera, pues no vamos a entender mucho, pero nos va a dejar algo que nos va a causar como esa curiosidad de quiero saber más y tengo que motivarme a seguir estando allí para cada vez, en cada paso que voy dando, poder comprender un poquito más ese mensaje que Dios está dando, poder entender cómo esa palabra de Dios es un arma de doble filo que va a penetrar hasta los tuétanos, ¿no? Y va a hacer algo en la vida. es tremendo. Yo tengo un testimonio que conozco de una persona de una comunidad. Esta persona era un habitante de la calle y cierto día alguien que lo conocía a él se lo encontró y le regaló la Biblia y le dijo a él, léala. Y con los años, bueno, pasaron, esta persona no volvió a saber nada de él y un día se lo encontró y se lo encontró muy bien vestido y le dijo, ¿usted sí se acuerda de mí? Y él le decía, es que ¿quién es usted? Yo soy el habitante que vivía en la calle, al que usted le regaló la Biblia. Y entonces le dije, es que ¿qué pasó? Pero es que yo se lo conocí en la calle, es que sí, pero ¿se acuerda esa Biblia que usted me dio? Yo empecé a leerla y esa Biblia me cambió, a mí se me quitaron las ganas de consumir vicios, se me quitaron las ganas de andar bebiendo y yo empecé a leer, a leer y a leer y esa me hizo la necesidad de buscar cosas mejores y el poder de leer la Biblia me sacó de la calle y es un testimonio real. Qué Entonces bien, qué imagínense bien. Es que lo que usted dice, del degustar la palabra de Dios, es que no están degustando filosofía ni pensamientos humanos, esto es la inspiración del Espíritu Santo y tiene el poder de transformarnos.
Así usted no lo quiera, usted solo el hecho de Claro. leerlo. Claro, es que el Señor lo ha dicho también en el Evangelio, ¿no? Se ha revelado a los sencillos, no a los sabios, sino a los sencillos. Y cuando leemos el Evangelio, el lenguaje de Jesús siempre es un lenguaje sencillo porque quiere ser entendible a todos, incluso al más sencillo, al más humilde, al que quizás no tiene conocimiento, digamos, científico, ¿no? Desde la palabra de Dios o de cualquier otra ciencia. O sea, no es solo para los letrados, es también para la gente sencilla porque Dios se ha metido en, o sea, cuando Dios se hace humano, se hace totalmente humano con nuestra forma de expresar y por eso podemos entenderle. Pero eso, hay que ir haciendo camino y eso se va haciendo poco a poco, a pasos lentos, pero seguros. Yo siempre le he dicho esto a la gente, o sea, no pretendas ir a carrera, ¿no? A comprender todo el mensaje de Dios de buenas a primeras, de una vez y por todas, no. Tienes que ir haciendo camino pasito a pasito, poco a poco, pasos lentos, pero seguros. Y verás cómo poco a poco vas entendiendo cada vez más Padre, al Señor. padre, usted toca un punto, bueno, se adelantó, yo no lo quería llegar hasta allá, pero es un punto que me gusta mucho a veces tocarlo, que es cuando las personas se acercan con mucho conocimiento a la Biblia, sobre todo los universitarios y la gente letrada, que se llenan, vienen con tanto conocimiento, vienen con una mentalidad tan sucia a la Biblia que ellos creen que pueden con su conocimiento discernir, hablar y decir qué significa la Biblia. O sea, vienen tan contaminados que vienen de una manera, se ciega el conocimiento, no, el conocimiento no les llega y se llenan la boca diciendo que son ateos, que no creen en eso, que eso son cosas del pasado, que ya leyeron. Y llega alguien que no tiene conocimientos, que no tiene estudios, con un corazón, con la necesidad de buscar a Dios, y resulta que esa persona se llena de esa palabra, esa persona empieza a vivir la obra de Dios en él, la transformación. Entonces, ahí podemos ver esa diferencia de lo que usted hablaba, de que es muy diferente uno acercarse como con el corazón de ese orgullo de sí, yo soy estudiado, yo entiendo mucho de estas cosas, eso es cualquier libro, a uno venir con esa sed y esa hambre de Dios y tomar la Biblia y empezar a estudiarla, eso es tremendo. O sea, hay caminos muy diferentes de llegar a ese conocimiento, hay uno muy difícil y otro más fácil. El de más fácil para mí sería el de la humildad y la sed de Dios. Así es. Fíjate, John, yo sigo con el texto, ¿no? Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene vida y poder. Y me voy a quedar con la segunda palabra, poder. Nosotros como humanos, quizás, y sobre todo como latinos, hemos sido educados en una cultura de darle poder a ciertas cositas, ¿no? Como amuletos. Aquí en Venezuela pasa mucho de ver gente colocándole amuletos a sus hijos, que si una cinta, que si una cosita por aquí en la ropa, las llamadas contras, una planta, una herradura de Sí, sí. caballo y todo esto. En el negocio, yo entré una vez a una panadería y al lado del punto de venta, la muchacha tenía una planta que aquí la llaman la fortuna y todo como para que se le multiplique la plata. Y La yo penca. decía, mira, o sea, la plantica, el amuleto, lo que tengas, no te va a multiplicar nada, ni te va a salvar, ni te va a dar tanta cosa como te la va a dar Dios. No, entonces eso, ¿a qué le estás dando poder? Y quizás cuando le das poder a esas cosas que son erradas y que simplemente son cosas y que no tienen ningún poder, te estás haciendo esclavo de eso, ¿no? Y aquí en la carta de los Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios tiene poder, pero quizás hemos dejado de lado eso y le estamos dando poder a otras cosas. Por eso muchas veces no entendemos lo que el Señor nos está dando, porque no le estamos dando el verdadero valor a la palabra de Dios, la estamos dejando a un lado. Y también pasa que la podemos usar como piecita de ajedrez, ¿no? Para hacer jaque mate al prójimo, para fregarle, para molestar la vida del hermano, queriendo justificar la nuestra, ¿no? Entonces también pasa eso, queremos darle un poder a la palabra de Dios que no es el verdadero, y allí hay que tener cuidado. O sea, la palabra de Dios tiene poder, pero un poder
verdadero, un poder que siempre va a acudir a la justicia, ¿no? Y para todos, o sea, en una igualdad. Nos cansamos de decir es que para Dios todos somos iguales, pero entonces nosotros andamos como que marcando diferencias. Y lo otro, bueno, dice la palabra de Dios tiene vida, pero bueno, ya lo decía hace un rato, ¿no? Tendrá vida si nos atrevemos a vivir eso que vamos leyendo, eso que vamos meditando. No me puedo contentar con tener una Biblia allí en la biblioteca, del estudio, de la sala, de la oficina, donde sea, o tenerla de adorno en un ambón, en una en el rincón de la sala o en la habitación, si no me he atrevido a pasar hojita tras hojita, pero leyendo, ¿no? Leyendo, meditando y buscando encontrar ese mensaje de salvación allí, en eso que está escrito, para luego poderlo vivir. O sin la debida veneración. Es como coger la Biblia también y saber uno qué está cogiendo, qué tiene en las manos. Como tener esa humildad de agradecer el conocimiento que va a recibir, ¿cierto? Yo creo que también eso es bueno, como aconsejar a las personas, como que cuando se coge la Biblia también hay que pedir esa inspiración para poder entender lo que realmente el Espíritu Santo le quiere revelar a uno, lo que le quiere, que le dé esa inteligencia para que se le quede el conocimiento que realmente uno necesita para la vida de uno, porque no es coger la Biblia y la abro y empiezo a leerla como cualquier libro, no, es que a este libro hay que cogerlo con respeto, pedir que se nos dé como que se nos abra, se nos ilumine la mente y se nos abran los ojos para poder entender. No, y es que has dicho algo que es fundamental, invitar, ¿no? Invitar. Pero no es que me voy a sentar en la sala de la casa y voy a invitar a todos los que vienen conmigo, que también sería genial. Pero el primer invitado, quien vive conmigo en casa, el primer invitado es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya tú lo has dicho, no es un libro que se lee como se lee cualquier cualquier novela, o como se lee el periódico y todas estas cosas, no, sino que hay que invitar al Espíritu Santo. Entonces, pues llego, agarro mi Biblia y pido al Espíritu Santo que venga, pido al Espíritu Santo que me acompañe, que me ayude a abrir los ojos, pero también abrir el corazón, abrir el entendimiento para comprender ese mensaje de salvación que en ese momento voy a leer. Y quizás muchas veces nos pasa eso, que no entendemos lo que Dios nos está diciendo porque estamos leyendo solos, aislados de Dios, ¿no? Debemos invitar a Dios y la persona del Espíritu Santo, sea ese compañero, ¿no? Que esté ahí para que nos ayude, para que nos eche la mano. O sea, no podemos andar solos, necesitamos de esa compañía. Y es el más importante, es como, si nos vamos a la Biblia, Jesús nos decía, eso es lo importante de que yo me vaya, para poder enviar el Espíritu, porque Él es el que pone esa chispita de inspiración de que oremos, nos pone las palabras para la oración, las palabras indicadas, porque el mismo Jesús y los apóstoles decían, no sabemos orar, y el Espíritu Santo viene y nos pone las palabras indicadas, lo que nos conviene. Entonces, hay que pedirle a Él para que nos dé este entendimiento, poder entender lo que hay aquí para nuestras vidas, porque la Biblia, a mí me parece que la Biblia es tan poderosa que tiene palabra para cada uno. Siempre hay un mensaje o sea, puede ser la misma Biblia, tener lo mismo escrito, pero la palabra siempre tiene mensaje para cada persona, la situación de su vida, fortaleza, salud. Y lo que usted decía ahora, la gente confunde la palabra de pronto a veces con el evangelio de la prosperidad. O sea, porque siempre esperan encontrar una palabra, como decir, sí, como hacen muchos pastores hoy en día, evangelizando cosas de fortuna, de magia, que sí, que es que Dios nos quiere con carros, con casas grandes, con tesoros, ¿cierto? Y se escandalizan cuando la Biblia les dice la verdad y les dice, si haces esto mal, recibes tú merecido, ¿cierto? Pero también la instrucción nos dice, si haces las cosas bien y vives como tú quieres, Dios te da tu paga. Y como decía por ahí, yo creo que era San Agustín, él decía, la verdad hay que decirla así escandalice, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que la gente se abstiene o como no leas esa parte de la Biblia que es muy fuerte, pero es que la verdad es la verdad y es la palabra de Dios. Y él dio este instrumento y dijo, léanla, si siguen mis preceptos y mis mandamientos, yo bendeciré su pan, yo bendeciré sus vidas, les daré salud y les daré abundancia.
O sea, imagínense, desde ahí ya está diciendo qué importante son las escrituras, conocerlas, la palabra de Dios. Es más, ahorita me haces recordar el pasaje donde María y los hermanos de Jesús andan buscando a Jesús y hay un gentío y ellos no tienen acceso a Jesús. Y Jesús, cuando le llega el chisme de que mira, es que allá están tu madre, tus hermanos están buscándote y tales, ¿no? Y Jesús mira a la gente que tiene al frente y les dice, es que estos son mi madre, mi hermano y mi hermana. Estos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ellos son mi madre, mi hermano y mi hermana, ¿no? Y aquí entonces ver esa imagen que Jesús nos da de María. María es la mujer que ha escuchado la palabra de Dios, la ha encarnado en su vida. Recordemos el inicio del Evangelio de Juan. El verbo se hizo carne, ¿no? En la persona de Jesús. Esa palabra de Dios se ha encarnado en María, es decir, el Evangelio ahora está encarnado en María, pero luego María da a luz el Evangelio. Nosotros también debemos escuchar esa palabra de Dios para que se encarne en nuestra vida, y al encarnarse, bueno, nada, disponernos al servicio y disponernos a que Jesús nazca desde nosotros para que otros puedan conocer. Creo que eso también lo va haciendo la palabra de Dios en la medida que nos vamos metiendo a meditarla y a buscar vivir desde ella, ¿no? El ver a Jesús, el contemplar a Jesús. Jesús siempre será el centro de toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Jesús siempre será el centro y debemos fijar la mirada en Él, ¿no? Mirar al Jesús de la gruta de Belén, mirar al Jesús del Calvario, que allí con sus brazos abiertos nos estaba entregando la salvación, pero también ser capaces de contemplar a ese Jesús del Evangelio, ese Jesús que era palabra, se ha hecho carne, pero se ha hecho palabra de nuevo para que nosotros le leamos y tengamos acceso a ese mensaje de salvación. No, y lo importante que es conocerla, porque yo creo que la mayoría de yo me atrevería a decir que hasta por ahí hasta un 70-80% de los que se hacen llamar católicos muchas veces no le dan la importancia a leer la Biblia, porque a veces yo tengo conversaciones con personas y uno ve que saben poco, pero dicen que son católicos, que van a la iglesia, que creen en Dios. Pero entonces yo digo, ¿cómo crees tú en Dios? ¿Cómo crees en sus promesas, en todas las cosas tan grandiosas que has hecho, si tú no lees la palabra de Él, si tú no conoces lo que Él ha hecho durante todo el tiempo? Si uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que el Antiguo Testamento es una preparación y una anunciación del Nuevo Testamento, de toda la obra que iba a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, la importancia de no conocer esto, es como dice el dicho, y pues, perdona el que me está escuchando por ahí todo, pero el que no coge la Biblia, como dicen por ahí, futuro protestante. Cuando tú no te informas bien de lo que está acá, de lo que les llega a otro, te coge, te destruye tus bases en cuanto a lo que crees, a lo que profesas, y terminas en otra iglesia, o terminas por ahí hablando y renegando mal de lo que... Lo más gracioso de todo esto, John, es que como católicos nunca leyeron la Biblia, ¿no? Pero no la leyeron no porque no tenían acceso, sino porque no les dio la gana de leerla, ¿no? Y entonces ahora como protestantes se las creen que se la saben de cacho a rabo, andan con la Biblia para arriba y para abajo, y lo que no se han dado cuenta es que eso que llevan ahora para arriba y para abajo, y que se leen y que se aprenden las citas bíblicas, las que le conviene, es la misma palabra de Dios de los católicos, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir, la palabra de Dios que usan los protestantes es católica, porque, a ver, católico significa universal. Dios es universal. Si universal y católico es lo mismo, Dios es católico, la palabra de Dios me habla de Dios, pues la palabra de Dios siempre será católica porque es universal, es para toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso, ahora que soy protestante, entonces ahora sí la leo, ahora sí la medito, ahora sí conozco la palabra de Dios. ¿Sabes que como yo conocí el Evangelio? No. Es que el Evangelio lo tienes que conocer también como católico. Tienes que atreverte a entrar allí y no colocar la excusa, es que en la Iglesia Católica no enseñan, es que en la Iglesia Católica no sé qué, no sé cuánto. En una de los encuentros anteriores contigo, tú hablabas de tantas
herramientas que tenemos, ¿no? Las encíclicas, el catecismo. O sea, no solo tenemos la palabra de Dios, hay tantas enseñanzas que la iglesia, el magisterio nos ha regalado y que no hemos querido leer y que la gente no quiere Es, leer, que es, no quiere es, entrar en esta es como experiencia. en estos días yo hablaba con alguien y me dijo algo tan estúpido, o sea, que hasta el día de hoy todavía siguen discutiéndose con eso y en eso se suelen escudar mucho los supuestos ateos, que es, ay, es que la iglesia tiene mucho dinero, ¿qué hacen con todo el dinero que han cogido? Y yo les digo, si usted leyera la historia, usted se daría cuenta que gracias al catolicismo y a toda esa historia y tradición que ha tenido la iglesia, usted tiene hospitales gracias al catolicismo, tiene universidades gracias al catolicismo, las mayores obras de arte que han habido en la época del medioevo, que los historiadores judíos y socialistas nos dijeron que el medioevo fue una era oscura, fue la mejor época del catolicismo, donde tuvimos los mejores artistas, tuvimos los mejores científicos, fue una de las épocas más hermosas del arte en Europa. Pero todas estas revoluciones que hubieron durante la época trataron de ocultar todo eso, todo lo que tenía la iglesia, la palabra de Dios, cómo muchos reinos se formaron en Europa, que eso es lo que nos están negando con la historia. Y eso es cuando yo le digo a las personas, Dios, coja la Biblia, coja el catecismo de la iglesia, coja las encíclicas, lea historia, lea apología. Lo importante que es conocer dónde usted está parado. Si usted profesa la fe, quiere defender su fe, léase la Biblia, léasela con amor. Ay, Dios, me enerva. Mira, es que es eso. Somos católicos, tú lo has dicho, lo has repetido, y no nos interesamos por conocer lo que me brinda mi identidad como católico. Un ejemplo muy sencillo es el credo, la profesión de fe que tenemos nosotros los católicos, ¿no? Ajá. Y puedes hacerle la pregunta a cualquier católico y verás que difícilmente alguno te responde. Son muy pocos los que te responden. Tú les puedes decir, dime el credo, y te lo dicen completito. Y al final tú les preguntas, ¿crees en todo lo que acabas de decir? Sí. Y luego le dices, ¿me puedes explicar qué es eso de la comunión ¿Qué de es lo los que se santos? dice? No sé. No sé. A ver, pero tú ¿De has dónde, dicho de que dónde crees. salió el... ¿Cómo vas a creer en algo que ni siquiera entiendes, ¿no? Entonces, eso, tengo que entender las cosas. Tengo que conocer a Dios. San Jerónimo dice, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Y cómo creer en Jesucristo si no le conozco? Tengo que conocerle, aun cuando no lo vea. Pero la palabra de Dios me lo revela, la palabra de Dios me cuenta su obra, la palabra de Dios me cuenta lo que Él quiere también para mi vida, ¿no? Entonces tengo que meterme a la palabra de Dios para conocer ese Jesús al que no veo, pero al que puedo ir, al que puede llegar a mi vida, al que puedo experimentar. Y al conocerle entonces, nada, mira, terminaré enamorado de ese Jesús y terminaré siguiéndole y terminaré dándolo a conocer, pero sin salirme de allí, como una Es esponja, que ¿ok? La yo, esponja la metes en un recipiente con agua y ella va a absorber la cantidad de agua que pueda absorber. Y si la saco y la sujeto de una esquinita, va a gotear, pero si la exprimo, ella va a botar la mayor cantidad de agua que pueda botar, que es la la entrega. esencia. Es vaso de agua sería la Sagrada Escritura, ¿no? La experiencia de Dios. Allí me sumerjo, salgo, pero si solamente voy guindando por allí, voy a dejar gotita tras gotita. Pero si soy capaz de exprimir eso que voy viviendo en mi vida, podré entonces empapar a otros con esa agua de gracia, con esa agua de amor, con esa agua de bendiciones que el Señor me va dando a través de la meditación, de la oración, de la Sagrada Escritura, pero nunca quedaré seco, ¿no? La esponja bota esa cantidad de agua, pero no se queda seca, ya queda húmeda, es decir, que la experiencia te va va dejando algo en tu vida. Y nada, pues te toca el trabajo de seguir sumergiéndote en esa agua, en el ejemplo de la esponja, para seguir dando a los demás, ¿no? Y otros, pues sentirán también el deseo de hacer lo mismo y vendrán contigo a beber de la misma fuente, que es la Sagrada Escritura, que a fin de cuentas es el mismo Dios hecho palabra, ¿no? Para que tengamos acceso a Él. Es que, sí, es que yo diría, dejaron la palabra de Dios para los domingos. Y eso que ni siquiera porque cojan la Biblia, sino porque el Padre les da la palabra. Pero
dejaron eso como, sí, no, es que yo voy los domingos a misa y creen que es que el hecho, y eso puede suceder hasta en muchas religiones, sino que, digamos, nos enfocamos en el catolicismo porque es lo que queremos invitar a la gente a reforzar, ¿es cierto? Pero creemos que solo nos basta con decir somos buenos, que yo no robo, que es que yo no violo, que yo soy buena persona, que sí, pero tú conoces ese Dios del que tú dices al que tú crees, tú le crees realmente, o sea, tú crees que Él realmente te puede sanar, puede restaurar tu vida, que Él realmente a la hora de la muerte, si tú crees en Él y te sigues y lo sigues, te va a resucitar, tú crees en eso. Entonces le puedo apostar que hay mucha gente que dice que creen en la resurrección, pero no tienen la convicción de que si te quitan el cuerpo, Jesús, si tú viviste bien, te va a devolver la vida eterna. Y eso muchos no se lo creen. Y viven asustados de la muerte por eso, porque no han entendido ese punto, que es que nosotros acá somos visitantes, dicen por ahí, nosotros en la tierra somos inmigrantes y en todas partes invitados de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Entonces, mucha gente no tiene esa convicción. ¿Por qué? Porque no se leen las escrituras, no se creen las promesas que nos dio nuestro Señor Jesús. Es muy diferente decir, yo sí creo, y otra cosa, sí le cree, ¿en serio que le cree? Usted sí cree en las promesas, las conoce, y todas las promesas que Él nos da en la Biblia, las promesas tan infinitas, las promesas tan infinitas que Él nos tiene en la Biblia para cada uno de nosotros, y no las reclamamos, no sabemos reclamar nada de lo que Él nos ha dado, por eso, por el desconocimiento de la Escritura. Correcto, iba a decir era eso, es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Así de sencillo. Y hay mucha gente, es eso, es que yo creo en Dios y con eso me basta. Ajá, pero tienes que creerle a Dios y Dios te ha dejado herramientas y Dios te ha dejado un camino marcado. Tienes y crees en eso que Dios te ha dejado, ¿no? Hay gente que dice creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pero a ver, eso no encaja, ¿no? Que si crees en Dios tienes que creer en la iglesia, porque el fundador de la iglesia es el Señor. Entonces, si le vas a creer a Dios, le crees completo. Y si no, no le crees. Así de sencillo. ¿Ok? Porque eso, las medias tintas, los tibios, los que aquí decimos los que guabinean en la vida, pues no sirven. O sea, serán un vómito, ¿no? Lo dice el Señor. Y es más, yo me iría con algo tan importante que yo me iría con algo tan importante que uno empieza a entender cuando uno lee la Biblia y uno entiende que es cierto, la cabeza de la iglesia es Cristo nuestro Señor, ¿cierto? Mucha gente se refugia que no, que para qué va a leer eso, que es que hay cosas malas, que yo no sé qué. Entonces yo siempre les digo, bueno, si usted lee la Biblia, usted comprenderá que la base de la iglesia es Cristo, ¿cierto? Por ende, la iglesia es santa. Es muy diferente nosotros que somos los miembros de la iglesia, que somos humanos, que somos falibles. Entre nosotros hay gente buena, gente que ha hecho errores, pero la santidad de la iglesia es dada en Cristo. Por eso nosotros no debemos juzgar la iglesia en sí por los miembros, sino por aquel en el que está fundada. Entonces la iglesia nunca va a perder su santidad por muchos errores que hayan cometido otros. Entonces esa es la invitación a la gente, que deje de estar mirando los errores y las cosas malas que hicieron otros en el camino y que se basen en la base, en la roca de la iglesia, que es Jesús. Esta es la roca. Claro, es que a ver, el Señor ha venido por los pecadores, por los que estás enfermo. Y por eso tú tienes acceso a la iglesia. Por eso eres parte de la iglesia. ¡Qué genial! Porque quizás miras al otro, ¿no? Y lo juzgas y lo criticas y tales. Pero date cuenta que estás criticando a alguien que es de tu familia. O sea, porque tú eres iglesia. Y estás en la iglesia precisamente porque no eres un santo, porque eres pecador. Y la palabra de Dios será un camino para alcanzar esa santidad que Dios quiere para ti, ¿no? El Evangelio en Mateo 35, si no me equivoco, que nos habla del juicio final, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estoy desnudo y todo aquello.
Y al final el Señor va a decir, lo que no hiciste con ellos no lo hiciste conmigo. ¿Y dónde descubres eso? En la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué te sirve hablar de los demás si en tu vida tú no estás haciendo lo que el otro, según tú, debería estar haciendo? Y no solo según tú, según ciertamente la palabra de Dios, ¿no? Pero y tú lo estás haciendo. O sea, si no lo estás haciendo, entonces ¿por qué? Porque hablas del otro. Entonces, el testimonio también que tú tienes que dar como bautizado. Entonces, ¿estás leyendo la Ahí Biblia? va, Decías tú, ahí, ¿has leído la ahí va Biblia? algo muy Pues bueno porque métete, sería, léela para que es, comprendas. es que es algo muy bueno lo que usted dice ahí, es como, yo no soy santo porque me leo la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia tiene el poder de llevarme a la santidad. Entonces, lo que lea la Biblia, sea usted, si tiene su corazón oscuro, lleno de suciedades, se lo aseguro que si usted empieza a leer esto, su corazón empieza a ser limpiado. Hasta a veces el que se acerca sin creer, tarde o temprano, esa espada del conocimiento del Espíritu Santo lo va a tocar. Puede ser a mitad de su vida o en las últimas horas de su vida, pero la palabra de Dios nunca, nunca sale sin regresar con fruto alguno. Cada vez que la palabra de Dios sale, siempre va a regresar con fruto, tarde o temprano, al final o al principio de nuestras vidas, siempre va a suceder algo. Entonces, la invitación es, Pero dejen de hay estar que mirando saber, que, hay que saber sí, cómo sí, está el terreno, la parábola del sembrador, ¿no? Los terrenos son diversos y la palabra de Dios, dependiendo del terreno, tendrá una acción. Y si tu terreno es como el del camino, que es seco, que es duro, que todo el mundo pasa y lo pisan, mira, pues allí no habrá nada, ¿ok? Porque la semilla se irá. Si es lleno de espinos, de discordia, de rencor, no sé qué, mira, pues quizás hará el intento, pero todas esas situaciones que están en tu vida harán que esa palabra de Dios no germine. Y así, ¿no? Pero si es un terreno que tú vas preparando desde la oración y desde la disposición a que surja esa palabra de Dios y vaya haciendo algo en tu vida, ciertamente vas a encontrar esos frutos. Entonces aquí el trabajo sería empezar a preparar el terreno que es la vida misma, que es la espiritualidad, ¿no? Prepararnos para que la palabra de Dios vaya haciendo mella en nosotros, para que esa espada de doble filo termine penetrando todo, hasta los pensamientos, ¿no? Los tuétanos y todo nuestro ser. bueno, no sé cómo estaremos de tiempo, pero bueno, yo creo que la invitación por mi parte sería, pues como laico o miembro de la iglesia que uno es como de verdad, cojan la Biblia con más amor, empiecen a disfrutar. Ah, que es muy grande, muchas cosas. Bueno, por ejemplo, empiecen con cosas tan importantes como Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pedro, son 6 hojitas de la Biblia y son tan profundas y dicen realmente los deberes o lo que debería ser un cristiano. Y se lo puedo asegurar que mucha gente no sabe qué dice las cartas de San Pedro o lo que dice San Pablo también en Hechos de los Apóstoles, y yo creo que ahí están las bases de lo que debería ser un cristiano. Entonces, la invitación sería hacer eso, realmente empiecen a degustar la Biblia, a degustar la palabra de Dios, a defender su fe, a defender la iglesia, y más en estos tiempos donde toda la gente se ha venido como se han dejado llenar con esta cuestión del ateísmo, de querer sacar a Dios de las escuelas, de todo lugar. Y realmente son personas con las que uno habla y nunca se han leído la Biblia. Y si la han leído de una manera muy superficial y filosófica, no se han acercado con el verdadero respeto. Entonces, la recomendación y la invitación mía es acérquense con el corazón vacío del mundo de conocimiento, pídanle al Espíritu Santo que les dé misericordia. Si no cree, al menos hágale esa oración que yo sé que él lo va a ir, y dígale que le permita entender la Biblia, que le permita entender y enamorarse de Jesús, de Dios, de la palabra de Dios. Esa sería mi invitación. Sí, John, has dicho algo que es interesante, ¿no? Quizás la gente tiene, digamos, una pereza mental, espiritual a la hora de leer la Sagrada Escritura, porque la ven como un libro muy grande, un libro gordo, 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 y por eso no entra. Tú has citado, por ejemplo, el tema de las CP. Mira, un método me Perdón, lo enseñó un obispo perdón, padre, un y es muy momentico. bueno.
Por acá alguien pregunta que dónde encontramos las cartas de San Pedro. Están en el Nuevo Testamento al final, casi al final. La encuentras como la primera y segunda de Pedro. Están ahí. Después de la carta de Santiago y antes de las cartas de Juan. Está. Pero bueno, iba a explicar eso, ¿no? Entonces, mira, te pones en la primera página del libro y luego buscas la última y te das cuenta que eso, son unas hojitas. Entonces, es una biblioteca que tiene libros muy pequeños. Entonces, proponte leer un libro. Cuando termines ese, pues vas y lees el siguiente, ¿no? Entonces, es un método sencillo. Bueno, la invitación para la próxima semana, bueno, saludamos por allí al padre Jackson, que es de Venezuela, pero creo que está por allá en Colombia y que ha estado por allí al pendiente también. John, para la semana que viene vamos a meditar un texto de la primera carta de San Pedro. Ok. Tú que me has hecho la propuesta de que nos metamos por allí, empezando por San Pedro y luego por las cartas de Pablo. Bueno, vamos a meternos sí, por porque Pedro. Me parece que Pedro da unas bases muy importantes de lo realmente que es ser católico o cristiano y cuáles son nuestros deberes como iglesia. Me parece que sería algo muy bueno que las personas empiecen a acercarse a estas cartas, porque ahí van a reconocer cuál es el deber y de uno como católico ante la iglesia y como iglesia que somos todos, porque no es que solo la iglesia es el padre, no, también los que vamos a la iglesia somos parte de la iglesia y hay que defenderla, y más en estos tiempos. Eco. Todos formamos parte de la iglesia, pero entonces vamos a hacer esto así sencillito y vamos a irnos metiendo en esa carta que escribe San Pedro, en esa primera carta, pero la vamos a ir compartiendo poco a poco. Entonces, el próximo jueves vamos a meditar la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 al 13, donde está el saludo y estas alabanzas a Dios que realiza el apóstol, ¿no? Y descubrir ese mensaje de Dios a través de esta carta, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Quienes quieran, pues pueden ir también meditando esa palabra de Dios. El jueves nos encontramos para... Sí, pueden ir leyéndola y el jueves pueden hacer preguntitas o algo también, así que todos puedan participar. Así es. Que se vuelva esto como que una invitación a que lean la Biblia y volvamos esto algo de todos, que todos participen también, no solo televidentes. Así es, así es. Bueno, esto se está acabando el tiempo, nosotros nos vamos despidiendo, deseándoles que tengan todos estos días llenos de bendiciones, de gracias, que se empiecen a meter en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios y que también la palabra de Dios les ayude para orar, para encontrarse con ese Señor que se hace presente. Recuerden que la palabra de Dios es un sagrario que puedes tener en casa y que allí puedes encontrarte también con el Señor. Amén, Padre, y bueno, y gracias a usted también por el tiempito que nos dedica. Y Dios me lo bendiga y a todos los que participaron también, que los bendiga y nada, ahí les queda la invitación a leer más la Biblia y a inspirarse en la palabra de Dios. Un abrazo a todos, feliz noche y muchas gracias. Recibimos la bendición y nos vamos. ¿Te parece? Listo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendice siempre. Amén. Pero pórtense bien, por favor. Es una orden. Pórtense bien, es en serio. Madre, feliz noche.